Valdepeñas, situada en la provincia de Ciudad Real, es la ciudad del vino, amante de la cultura, el arte y la tradición. Visitar Valdepeñas es conocer un lugar con un destacado patrimonio civil, arqueológico y modernista, donde las rutas de esculturas salen al encuentro del visitante. Muchos son los lugares a descubrir, tanto por su tradición vitivinícola, una de las señas de identidad de la ciudad, como por su valor museístico. El arte religioso tiene una presencia importante: la Iglesia de la Asunción, la Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia o el Convento de los Padres Trinitarios son algunos ejemplos. La Iglesia de los Frailes Trinitarios, de estilo barroco clasicista, presenta fuertes influencias del barroco madrileño de Fray Alberto de la Madre de Dios y Gómez de Mora. Las obras se iniciaron en el siglo XVII y concluyeron en 1712 con la construcción del camarín. Posee una fachada flanqueada por pilastras toscanas gigantes, con paramento de ladrillo y granito dividiéndose en dos cuerpos. En el lateral derecho se eleva la espadaña con el cuerpo de campanas. De planta de cruz latina, con ausencia de elementos decorativos y bóveda de cañón, tiene lunetos y coro a los pies formado por un arco carpanel. Las pinturas laterales son realizadas por el padre trinitario Gerardo Gómez y representan la vida de San Juan Bautista de la Concepción. Los brazos del crucero y el presbiterio son de las mismas características estructurales que la nave central, teniendo los lunetos del crucero vanos centrados. La capilla de Jesús Rescatado está situada en el brazo derecho del crucero. Responde tanto en planta como en alzado al estilo barroco español. Las pinturas murales crean un espacio suntuoso y atractivo. Los motivos decorativos son florales y recurren al trampantojo para imitar cúpulas, siendo una de las más importantes muestras de la pintura mural de Ciudad Real. El camarín, realizado en planta rectangular, se eleva sobre el presbiterio, al que se accede por las escaleras laterales de ambos lados y cubierta por una pequeña bóveda de cañón. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer un breve resumen de una conferencia que dimos en febrero sobre las pinturas barrocas de la capilla del convento de los Trinitarios. Mi nombre es Pedro Jesús Jaramillo, soy profesor de Historia del Arte en el Centro Asociado de la Laurencia en Valdepeñas. Una pequeña introducción, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico sobre el convento y la capilla para detenernos en la iconografía y en la imagen de la misma. Los promotores de no solo del convento, sino también de la capilla, son don Álvaro Gazán, señor de Valdepeñas, y San Juan Bautista de la Concepción, fundador de la Orden de los Padres Trinitarios. Un primer convento se funda en 1594 en la antigua ermita de San Nicasio, pero por motivos de salud cerca del canal ha de ser construido de nuevo en 1607 y 1617 se termina la construcción de la iglesia. En 1632 ya está consagrada y la capilla se termina de construir en 1702. El proceso de construcción se inicia en 1698, ya dentro de un programa iconográfico y artístico que es el barroco, y lo veremos luego. Por fuera, la capilla se construye en el lado derecho del crucero. Ahí podéis ver a la izquierda una fotografía en la que se ve el exterior solamente desde el patio del colegio, y estas tres ventanas que vemos ahí son las que van a dar luz al camarín, que lo veremos también en la parte del final. Y desde el interior de la iglesia se puede ver el acceso a la capilla. Una de las primeras imágenes que nos llama la atención, lo primero que se ve es el Cristo Nazareno, que lo vemos ahí, es un Nazareno rescatado que lo vemos ahí al fondo. Quiero que os quedéis con esa imagen porque la vamos a ver muy repetida y va a tener su explicación iconográfica cuando vayamos analizando el desarrollo de las imágenes dentro de la capilla. Algunas preguntas, es decir, ¿por qué esta decoración? ¿Por qué esta iconografía, esta imagen? ¿Por qué la construcción? Todo eso vamos a intentar responderlo, intentamos responderlo en este breve resumen. Un punto muy importante en la fundación de la misma es la batalla de Mámora. La Orden Trinitaria, como yo creo que todos sabemos, se dedicaba al rescate de cautivos en época medieval,
por los musulmanes. La última de esas batallas, como decía, la batalla de Mámora, en la década de 1680, supone el rescate de los últimos cautivos, pero no solo personas, también se rescatan imágenes. Vamos a ver luego también qué importancia va a tener esa imagen. Ahí veis que esta imagen aparece en la entrada, en la bóveda de entrada de la capilla. Por eso iconográficamente es bastante importante. La alusión a los patronos de la capilla aparece en varios emblemas, varios símbolos y varias imágenes dentro de la misma. Una de estas es una alusión a la orden trinitaria, aparece en la bóveda del presbiterio. Este es el emblema, aquí a la izquierda lo veis, de la orden trinitaria, y esta pintura, como veis, podría representar también ese mismo emblema, que es Cristo rodeado, ¿vale?, de dos cautivos. El proyecto de la capilla viene motivado por dos aspectos muy importantes. Uno de ellos, como comentaba, es el rescate de imágenes tras la batalla de Mámora. Esa imagen de Jesús cautivo se traslada desde el sur de la península hasta Madrid. En 1792 recae en Valdepeñas y está la devoción que tiene esta imagen, que se hace una copia. Para darle un espacio acorde a la importancia de la devoción que tiene, pues se decide construir esta capilla. Hay también otras fuentes que nos informan que es el Marqués de Santa Cruz el que quiere ser enterrado en Valdepeñas, que es enterrado en la capilla, y decide su construcción. En cuanto al autor del programa iconográfico y de las imágenes, no está claro. Realmente se desconoce quién pintó, de qué mano salió. Es clara la preferencia por los pintores italianos del Marqués de Santa Cruz, que luego nos hace suponer que serían de origen italiano, del barroco manierismo italiano. El programa iconográfico es muy posible que lo podamos atribuir a Fray Francisco de San José, por las similitudes iconográficas que hay entre el Santuario de las Virtudes y esta capilla. Aquí tenéis dos imágenes, el de la derecha pertenece a la capilla Jesús Nazareno que estamos comentando, y el de la izquierda pertenece al camarín de la Virgen de Santa Cruz. Veis que iconográficamente son muy similares, es decir, aluden prácticamente al mismo tema. Es lo que comentamos aquí, ¿vale? Veis que en el camarín de la Virgen aparece una escena con la coronación, la veis aquí a la derecha. Fijaos cuántas similitudes iconográficas hay en la imagen que veremos luego en la cúpula, esa Asunción de la Virgen. En planta, pues en planta tiene cruz latina, un crucero de media naranja, ¿vale? 3 tramos cubiertos con bóveda de cañón, que son los que dan acceso hasta la cúpula, y en la parte posterior del presbiterio se encuentra el camarín al que se accede por 2 escaleras laterales. Todo esto lo vamos a ver ahora en imágenes. El interior está construido en ladrillo, en la base son los muros de mampostería con un revoco de yeso, y sobre él se pinta, es la pintura al fresco seco. Varios programas iconográficos que podemos ver ahí podemos ver aquí en la capilla. Pues muchos, el primero que hemos visto es el Poder Civil, el Marqués de Santa Cruz, el Poder Religioso, la Orden Trinitaria, y luego toda una decoración, un programa realmente dirigido a estimular o a favorecer la devoción del fiel. 2 programas religiosos, uno de fácil lectura que todos los podemos comprender, y un programa a base de emblemas, que son mensajes encriptados para los iniciados, y para la gente en aquellos entonces había muchas de las personas no sabían leer ni escribir, entonces una forma de enseñar con la imagen. Todo un programa decorativo, todo un programa alusivo también al carácter popular de la devoción del Cristo Nazareno, y toda una serie de símbolos, anagramas y alegorías que vamos a ver ahora. Todo culmina además que en el camarín. Y hay también un elemento decorativo, un elemento iconográfico importante, que es la luz, que lo vamos a ir analizando. Los símbolos o anagramas que aparecen
pues están formados por letras y nos sirven a nosotros, los fieles, para identificar un concepto, una idea, un concepto de Dios. Estos son algunos de los símbolos que aparecen. Se ubican en los arcos fajones y también en los arcos formeros. Estos dos, JHS y una S con un clavo en el centro, hace alusión a la imagen de Jesús Nazareno, que fue rescatado a la esclavitud, y también cerrando la imagen que veíamos de la batalla de Mámora, aparece el anagrama de Nazareno, pues aludiendo también a esa imagen de Jesús Nazareno. En los arcos del crucero nos encontramos estos 4 anagramas. Leídos en orden, fijaos que leídos en orden, si unimos todas las palabras, aparece Jesús, se lee un mensaje, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Fijaos que en el orden perfectamente que aluden al Evangelio de San Juan. Recordáis que fue Jesús crucificado sobre la cruz y se colocó sobre la cruz la palabra IN. También nos encontramos en los brazos del crucero, nos encontramos las virtudes. Las virtudes son formas de representar ideas abstractas a través de imágenes, de formas humanas. Es un mensaje realmente claro al fiel. Y aparecen 4. Esta es la justicia, ¿vale? Como veis, se pueden identificar fácilmente por sus atributos que son la balanza y la espada, ¿vale? Cesare Ripa pues definió toda la iconografía de estas alegorías. La prudencia está simbolizada aquí, como todas veis, son mujeres jóvenes, simbolizado aquí con el atributo del espejo. El espejo tiene varios significados iconográficos que no nos vamos a detener. Esta sería la fortaleza que nosotros ejercemos mediante una conducta que nosotros adecuamos a cada circunstancia, ¿vale? El atributo de la fortaleza pues es la columna. Y aquí tenemos la templanza, ¿vale? Las 4 virtudes que aparecen aquí en la capilla, que alude en la templanza al equilibrio, al autocontrol, a la moderación que tenemos que tener todos los fieles. En la cúpula, pues en la cúpula aparece el mundo celestial, ¿vale? La imagen que hemos visto de la Asunción de la Virgen, culminada por la Santísima Trinidad. Esta es alusión a lo celestial, al mundo de Dios. Y es muy curioso porque fijaos, arriba está el cielo, nosotros estamos en el suelo, imaginaos, estamos al nivel de la capilla, y entre el suelo y el cielo están, veis, todos los escudos de la casa de los Álvaro de Bazán. Es decir, el poder civil está, fijaos qué mensaje más claro, el poder civil está entre nosotros y el cielo. Mirad qué maravilla, este es el anillo polilobulado que pertenece a la corriente del barroco antequerano, con esa balaustrada y con esas imágenes que vamos a intentar desarrollar. La Asunción de la Virgen, esta imagen creo que ya la hemos visto, ¿vale? Que se equipara iconográficamente al camarín de la Virgen de Santa Cruz. Toda esa escena de la Asunción de la Virgen rodeada con ángeles músicos, alusión clara a ese paraíso celestial, esa armonía musical que simboliza ese paraíso, ¿vale? Y los ángeles que portan en este caso la cruz del martirio de Jesús. Aquí aparece un personaje misterioso, varias interpretaciones, hay diversos autores que señalan que puede ser un monje benedictino o algún santo. Estamos investigando en ello. Debajo de esa cúpula aparecen motivos iconográficos aludiendo pues a frutas, flores. Generalmente las flores aluden a la imagen virginal de María, y los frutos tienen diferentes interpretaciones. También hay un mensaje, una iconografía religiosa, como comentábamos en principio, encristada, un mensaje oculto, con un carácter eminentemente simbólico, moral, o también pedagógico. Es un mensaje misterioso, extraño, es dirigido solamente a los entendidos, y hay 12 emblemas o empresas. Cada uno tiene un mensaje
y todos contienen estos tres elementos. Un lema que aparece en la parte superior, el cuerpo de la imagen, y en la parte inferior aparece una cartela con un verso o un epigrama que explica cada uno de ellos. ¿Qué temas se tratan en estas 12 emblemas, estas 12 empresas? Pues la exaltación religiosa de la orden trinitaria, el valor del Marqués de Santa Cruz, y además también hay alusiones al pueblo no solo de Santa Cruz, sino también de Valdepeñas. Ahí es muy emblemático este símbolo que aparece aquí. Veis la cruz de la Orden de Calatrava al fondo, el escudo de la Casa de Santa Cruz y sobre él un corazón con la cruz de la Orden Trinitaria. Es decir, estarían combinando los tres elementos, los cuatro: Jesús Nazareno, la imagen de Jesús Nazareno, el Marqués de Santa Cruz, la Orden Trinitaria y el origen, en este caso, de Valdepeñas. Nos vamos a detener en algunos de estos emblemas porque, como os decía, fijaos, algunos de ellos aluden al pueblo de Valdepeñas, como este que tenéis aquí, ¿vale? En algunos poemas. Aquí tenéis otro también que alude a una fuente en Santa Cruz y compara también con una estrella, compara la fuente con una estrella. Y aquí fijaos muy significativo porque unidos por una cadena, unidos entre sí, aparecen los tres elementos característicos de la capilla, como son el Jesús Nazareno rescatado, como decíamos, el escudo de la Casa del Marqués y la cruz de la Orden Trinitaria, con el poema que alude a que están unidos en la capilla. La decoración, pues la decoración súper abundante, todo está unido, es decir, esta decoración de vegetales, y ahora lo veremos luego, lo que le dan a la capilla ese carácter unitario, la base de todos los elementos. No hay, es muy característico del barroco, no hay espacio sin cubrir, espacio sin pintar, es lo que se conoce como el horror vacui. Una decoración floral a base de guirnaldas, de roleos, de jarrones, candelieros, hojarasca, todo tipo de motivos. Otro elemento decorativo importante, no solo en esta capilla, sino en el barroco, son los putis. Los putis son estos motivos ornamentales con figuras de niños, frecuentemente desnudos, con formas de cupidos, pequeños angelitos, amorcillos, ¿vale? Que lo que hacen es dar ese carácter casi anecdótico, ese carácter curioso a las pinturas. Por supuesto, los ángeles, los 4 ángeles tonantes de la cruz, ¿vale? Que veíamos en la cúpula. Ángeles fitomorfos, como veis aquí, atlantes, etc. Todo un variado programa iconográfico y decorativo. Los traspantojos son también muy característicos del mundo barroco porque crean esa ilusión arquitectónica. En este caso se encuentran en el crucero, en las dos naves del crucero. Fijaos que están rodeados de tondos, que son los que circundan este espacio y crean la sensación de perspectiva. Es curioso que solo desde el centro del crucero solo se pueden ver los 2 tondos que aparecen a la izquierda y a la derecha, y los 2 confluyen en el centro. También aparecen otro elemento decorativo, son los grutescos, pues estos seres fantásticos con una apariencia humana o con una apariencia de animales, acompañados de frondas, elementos vegetales, todos estos entrelazados. Y otro de los elementos decorativos que aparecen en la capilla pues son estos relieves a base de estucos decorados. Atlantes, cariátides, como comentábamos al principio, que sujetan o portan, sustentan cada una de las imágenes. ¿Dónde está el camarín? Digamos, por final, al punto más importante de la capilla. Pues iconográficamente simplemente ese espacio elevado ya significa pues un lugar al que nosotros tenemos que elevar la mirada. Es una forma de elevar la mirada no solo a Cristo, sino elevar la mirada del fiel a Dios, ¿vale? Y mirar que el programa decorativo lo vemos aquí debajo. Desde la entrada, recordáis la entrada que vimos, lo primero que vemos es el Cristo Nazareno y según vamos avanzando, lo vemos cada vez más de cerca, cada vez más elevado, nos obliga a elevar la mirada y esa elevación de mirada hacia la cúpula, que es ese espacio celestial, y al Jesús Nazareno, que lo vamos a ver ahora desde su camarín. El acceso camarín, como decíamos, se hace a través de 2 escaleras laterales y
en la escalera de la izquierda vemos elementos, putis, angelitos, que portan iconográficamente elementos de la pasión. Es el camino para llegar a Cristo, para llegar a la salvación, toda una iconografía. Veis aquí que estos son los dos escaleras de acceso que aparecen a la derecha. Mirad qué diferencia hay entre la calidad artística de estos ángeles que aparecen en esas escaleras, a bóvedas de acceso, y en la cúpula. Eso nos hace suponer que probablemente fueran pintados por otro autor. Aquí os lo comento más detalladamente. Esa escalera, la escalera del Evangelio, aparecen 10 cartelas con una cita bíblica en latín, la veis en la parte superior, y un pequeño poema, alusión a lo que va a ser la entrada al camarín con esa bóveda de Cristo resucitado, victorioso sobre la muerte, y la que aparece rodeado, pues como veis, un rompimiento de gloria, con angelotes alrededor, porta la palma del martirio, y veis que porta también una banderola con la imagen o con el emblema de la orden trinitario, ¿vale? Es el símbolo de la resurrección, de la fe, que es el camino que tiene que llegar el fiel hasta su salvación. Todo este camino iconográfico que empezábamos al principio, en el acceso a la capilla, que culmina en este espacio. Es el camino de la salvación del fiel. Igual que hemos visto en el desarrollo de la capilla, ilusiones iconográficas también, como veis aquí a la derecha, el Marqués de Santa Cruz. Y, como no, arriba al pueblo de Valdepeñas, pues con esos racimos que vemos. También en esta capilla aparecen en esos textos con un poema alusión al Cristo Nazareno rescatado. La luz, recordáis que vimos al principio que era un elemento muy importante, un elemento decorativo e iconográfico también. La luz que se puede ver, que entra por lugares estratégicos para iluminar simbólicamente este espacio misterioso, mágico, simbólico, que aparece, lo veis, en las ventanas que dan acceso al crucero, en la cúpula y justo detrás del Cristo Nazareno rescatado. ¿Veis? La parte de la derecha, en la imagen de derecha, alusión también a la cruz de la orden trinitaria. La luz juega un papel súper importante. Y esta es una foto que cogimos al atardecer, y mirad cómo la luz crea ese espacio simbólico, místico y trascendental de la capilla. Un espacio escénico, un ambiente casi celestial, con el objetivo de conmover al creyente, y es simplemente un mensaje de la redención del hombre por la fe, todo un programa a través de imágenes que nos va a llevar desde la entrada a un espacio místico, mágico, que va a ser el camarín. Como dice Herrera Maldonado, el profesor Herrera Maldonado, el camarín es un resumen del arte, el poder y la religión. Nada, muchas gracias.